Paz del Señor, amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica dominical en línea. Para nosotros es un privilegio, para nosotros es una bendición que usted pueda estar aquí juntamente con cada uno de nosotros, ¿verdad? Glorificamos al Señor por este espacio que tenemos, ¿verdad? Esta oportunidad que hemos tenido de poder estar aquí a través de todas estas lecciones, a través de todo este tiempo, para poder compartir acerca de la palabra del Señor, para poder compartir acerca de aquello que Dios tiene para con cada una de nuestras vidas. Amén. Estamos tratando, ¿verdad? La última revista lanzada por el Ministerio de Restauración, Departamento de Enseñanza y Oración, que trata sobre el evangelismo. Amén. Ya llevamos un buen tiempo trabajando esta revista, todos los tópicos, ¿verdad? Toda la revelación, todo aquello que Dios ha dado a cada una de nuestras vidas a través de nuestros pastores. Amén. Y hoy estaremos trabajando, hermanos, la lección número 10. Lección número 10 que se llama la acción diabólica llamada engaño. Cómo libertar a las almas de los sofismas. Amén. Así que antes de hacer una oración, ¿verdad? Y comenzar directo aquí nuestra lección, me gustaría invitarte, hermano, si usted aún no lo ha hecho, que por favor se suscriba a nuestro canal, comparta estos videos, estos contenidos. Si usted conoce personas, ¿verdad?, que usted sabe que necesitan escuchar la palabra de Dios, escuchar una palabra edificante, una palabra que venga directamente del Señor, para su edificación, ¿verdad? Para que ella pueda conocer este precioso evangelio. Este es el canal de la Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios, Ministerio Restauración, que es un órgano divulgador de aquello, ¿verdad?, que el ministerio está realizando. Y en este caso, ¿verdad?, sobre esta enseñanza, esta revista de nuestro ministerio. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad?, para que Dios esté dirigiendo todas las cosas en este momento. Amén. Yo te pido entonces, hermano, que usted entre ahí en reverencia conmigo para orar al Señor. Espíritu Santo de Dios, Señor, Padre Celestial, Jesús, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, en este hermoso día, Señor. Gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos has dado, por este día maravilloso, por tus bendiciones, por tu amor, tu misericordia para con cada uno de nosotros. En este momento, Señor, vamos a estudiar esta lección número 10 de esta revista de evangelismo. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas dirigiendo todas las cosas. Tú seas glorificándote, Señor, a través de mi vida. Tú seas utilizándome, Señor, simplemente como un vaso. Que nada de la gloria, ninguna sabiduría humana, ninguna sabiduría terrenal sea proveniendo de mis labios, solamente aquella que tu Espíritu Santo ponga en mi boca. Padre Celestial, abre nuestros corazones, los corazones de todas las personas que van a estar acompañándome durante la administración de esta lección, para que tú te glorifiques de manera sobrenatural, Padre, y esta lección venga a grabarse en las tablas de nuestro corazón. Te damos toda la gloria, Señor, y te lo pedimos sabiendo que así tú has de obrar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Así que glorificamos al Señor, ¿verdad?, por este espacio que tenemos nuevamente de poder tratar y hablar sobre la palabra de Dios. Amén. Qué cosa maravillosa es esto. Lección número 10, como ya habíamos dicho, la acción diabólica llamada engaño. Cómo libertar las almas de los sofismas. Hermanos, estamos trabajando, ¿verdad? Hoy vamos a adentrarnos en el tópico del engaño. El tópico del engaño. Nosotros hemos estado viendo, ¿verdad?, ya hace unas lecciones, una serie de acciones de Satanás, del diablo, ¿verdad?, nuestro adversario, que el Señor lo reprenda, para impedir el evangelio, para impedir que las almas consigan alcanzar la luz de la revelación, ¿verdad?, la riqueza del evangelio de Jesucristo y por ende, ¿verdad?, no alcancen su salvación. Entonces hoy ya vamos a entrar al tópico del engaño. Nuestra lección está basada en 2 de Corintios. Le invito a que, si usted tiene su revista, vaya junto conmigo, si no, en la palabra de Dios, vaya a la segunda carta de Pablo a los Corintios,
capítulo 10, versos 4 al 5, que dice de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, sumamente importante antes, ¿verdad?, de nosotros continuar con el desarrollo de esta lección, es nosotros fijar, ¿verdad?, nosotros establecer lo siguiente, hermano. Es que el diablo, Satanás, ¿verdad?, el padre de toda mentira, trabaja construyendo fortalezas en la mente de las personas, hermano. Fortaleza. Entonces, ¿por qué que el apóstol utiliza esta palabra de fortalezas, hermano? Porque las fortalezas, ¿verdad?, es algo que requiere mucho esfuerzo, ¿verdad? Algo que requiere una planificación, es algo que se va construyendo, hermano. Usted puede ver, ¿verdad?, en muchos países que aún permanecen fortalezas o estructuras de tiempos ya antiguos, tiempos pasados. Ejemplo, allá en Roma tenemos el Coliseo, aún está de pie. Tenemos la Torre de Pisa, también cerca de esas regiones. Hay países, ¿verdad?, que aún conservan castillos, que aún conservan fortalezas. Yo traje un ejemplo la vez pasada que estuvimos reunidos, hermano. En Puerto Rico aún existe una fortaleza. La capital de Puerto Rico, llamada San Juan, tiene una fortaleza llamada El Morro. El Morro. Entonces, aún esa fortaleza está de pie, está sólida, es un punto turístico, ¿verdad? Un lugar en donde muchas personas que visitan la isla, aún nosotros, ¿verdad?, los mismos habitantes de Puerto Rico, vamos y paseamos por esa fortaleza, ¿verdad? Estamos allí siempre cerca. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Estas fortalezas son construcciones fuertes, ¿verdad?, que requieren una planificación, muchos recursos, mucho esfuerzo para establecer, para asentarla, y que el pensamiento, el propósito de esta fortaleza, hermano, no es ser derribada, no es ser destruida en poco tiempo, hermano. Muchas de estas fortalezas llevan siglos. Algunos llevan 2, 3 siglos, hay algunas que, ¿verdad?, llevan mucho más, llevan 500, 600, 1000 años, ¿verdad? Porque ese es el propósito de esta fortaleza. Es una estructura cimentada, fortalecida, planificada para derribar, para, ¿verdad?, estar ahí establecida y no ser derribada. Entonces, hermano, Satanás trabaja construyendo esta fortaleza en nuestra mente, construyendo fortaleza en los corazones, en las almas, en la mente de las personas, hermano. Entonces, es importante que comprendamos esto para que esto sea una ayuda, ¿verdad?, en el desarrollo de lo que hemos de hablar a través de nuestra lección, hermano. Porque no es fácil derribar una fortaleza, requiere fuerza, ¿verdad? Requiere también una estrategia, requiere un plan de acción, reconocer los puntos débiles, reconocer la estructura de esa fortaleza para atacarla de manera tal que pueda ser destruida. ¿Ven? Entonces, aquí en nuestro versículo 5, ¿verdad?, de 2 Corintios 10, dice, derribando argumentos. Hermanos, la lección de hoy, ¿verdad?, en su título dice, ¿cómo libertar las almas de los sofismas? A través de ese engaño que produce estos sofismas. Hermanos, en nuestra versión aquí en portugués, cuando fue traducida, fue utilizada para la palabra que nosotros vemos aquí en el español de argumentos, fue utilizada sofismas. Amén. Fue utilizada sofismas. Más refiere a lo mismo, ¿verdad? Refiere a este ataque, esta estructura en el campo intelectual, en el campo de la mente de una persona. Que vamos a estar adentrándonos en esta lección más profundamente, ¿verdad? Vamos a entrar con más detalle en esto que es un sofisma. Más para que entiendan, ¿verdad? En nuestra versión en español tenemos la palabra argumentos y en la versión en portugués tenemos sofismas, ¿verdad? Que dice anulando los sofismas. ¿Amén? Entonces,
nuestra introducción dice, estamos estudiando 6 acciones de las fuerzas espirituales del mal que actúan directamente sobre el pensamiento humano, buscando capturarlo, impidiendo que las almas sean salvas. Estas acciones son las siguientes. Son 6, ¿verdad?, acciones. Primeramente, cegar el entendimiento. Ya nosotros trabajamos eso en nuestra lección número 8. Letra número B, mentir. Próxima lección, ¿verdad? En la lección pasada nosotros trabajamos eso. Y hoy vamos a estar trabajando sobre el tercer tópico, que es el engaño. Luego estaremos trabajando sobre la acusación, el amedrentar y quitar la palabra de Dios del corazón. Más hoy vamos a estar estudiando la acción maligna del engaño. Aprovechando, ¿verdad?, esta introducción sumamente importante, hermano, que usted se adentre a esta lección número 10, a esta grabación, a este día, ¿verdad?, esta sesión de estudio de la lección número 10, ya con un conocimiento de las lecciones pasadas, ¿verdad? Yo le recomiendo, si usted no ha tenido la oportunidad de su iglesia, usted personalmente poder estudiar, que usted lo haga, sino que asista a los videos anteriores, para que así cree una estructura, una base acerca de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y usted quizás no se pierda ninguna información, no se pierda, ¿verdad?, el valor de todo lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Ven, así que tópico número 1 es de la ceguera al engaño, una progresión satánica. Entonces, el ataque, ¿verdad?, este ataque de Satanás, ¿verdad?, esta búsqueda de llevar a las personas de parte de Satanás hasta la muerte espiritual es algo progresivo, hermano. Satanás tiene su estrategia, Satanás tiene sus ataques, ¿verdad?, tiene sus formas de alcanzar la mente humana. Y estamos viendo, ¿verdad?, que esto va haciendo progresivamente, esto va tomando un tiempo, va creándose, como yo hablé hace unos minutos, como una fortaleza. Poco a poco, bloque por bloque, ¿verdad?, estructura por estructura, pared por pared, hasta que Satanás consigue establecer ese dominio total en la vida, en la mente de la humanidad a través de esta progresión. Que siendo esta progresión, ¿verdad?, el primer nivel es la ceguera del entendimiento. Antes que cualquier cosa, Satanás ciega el entendimiento. Aquí el problema, hermano, no es que sea el contenido de la creencia. ¿Ven? No es lo que se está hablando. No es cómo se está hablando, ¿verdad? No es cuándo se está hablando. No es el material, ¿verdad? No es la palabra de Dios. El problema no es el contenido, no es la predicación, no es la exhortación, no es el consejo, hermano, sino que Satanás impide que esa persona consiga ver la luz, consiga entender, consiga aún ni siquiera poder ver aquello que se le está presentando. Ven, así que no tiene que ver con el contenido, no tiene que ver con la estructura, no tiene que ver con la base de aquello que se está hablando, sino que primeramente hay una ceguera. Yo quiero que usted me acompañe, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Este fue el versículo base de nuestra lección número 8, que trabajamos ya bien profundo, ¿verdad?, con más calma, este ataque de la ceguera del entendimiento, esta acción diabólica. Más segunda de Corintios 4:4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Así que estamos viendo a través de este versículo, de este texto bíblico, ¿qué sucede? Que Satanás ciega el entendimiento, hermano, ciega el entendimiento. En aquella lección nosotros utilizamos el ejemplo de aquella persona, ¿verdad?, que en el mundo físico sufre de ceguera. Si yo cerrara, ¿verdad?, mis ojos ahora mismo, o poniendo un caso hipotético, yo tuviera ahora mismo ceguera, los objetos materiales que están aquí en mi frente, por ejemplo, la revista, la Biblia, la computadora, el micrófono, la mesa, ¿verdad?, la cámara,
todas esas cosas aún estuvieran en ese lugar, hermano. No es que eso desaparece, más yo tengo incapacidad de poder percibir esos objetos que están ahí. ¿Ven? Así sucede con los incrédulos, con los impíos, hermanos. Satanás impide, ciega la visión espiritual de cada una de estas personas. Así que, así como si ahora mismo, ¿verdad? Yo padeciese esa enfermedad, los objetos aún están ahí, más yo no tengo la capacidad de percibirlo. Así es el incrédulo, el impío. Usted predica el evangelio, ¿verdad? El evangelio, tomando por ejemplo quizás esta copa aquí. El evangelio está ahí. Está estructurado, está sólido, está siendo presentado a la vista, más esa persona tiene una incapacidad de percibir ese evangelio. Ese es el primer paso, es el primer nivel. Satanás ciega el entendimiento. Entonces, un gran ejemplo, ¿verdad? Un caso sobre esta acción diabólica o esta acción de Satanás sobre las almas, hermano, es aquello que sucedió, ¿verdad?, con el eunuco, el oficial de la reina de Candace, que esto se encuentra, ¿verdad?, en Hechos 8, versículo 31. Le decía, hermano, ese eunuco que estaba, ¿verdad?, aquí, en aquella carroza, ¿qué le decía? Felipe le pregunta, ¿qué lees? El eunuco le responde, estoy leyendo aquí, ¿verdad? Más, él responde, él dijo, ¿verdad?, ¿cómo podré entender aquello que estoy leyendo si nadie me está enseñando? Entonces, aquel eunuco le ruega a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces, hermano, en la vida de este hombre había esta acción diabólica, esta acción satánica cegando el entendimiento. Estamos viendo que aquel eunuco tenía la palabra. Estaba leyendo, ¿verdad? Isaías estaba leyendo el rollo, estaba leyendo la poderosa palabra de Dios. Ella no perdía, la palabra no había perdido el efecto. No había perdido la esencia, no había perdido el poder. ¿Qué es lo que había sucedido, hermano? En la vida de aquel hombre, aunque no era percibible, ¿verdad?, en el mundo físico, más en el mundo espiritual, había una incapacidad de entender aquello que se estaba leyendo, de poder percibir la luz que emanaba de aquel texto. Amén, hermano. Entonces, el contenido estaba ahí, la Biblia estaba ahí, la palabra poderosa estaba ahí, la profecía estaba ahí, más él no conseguía percibirlo, hermano. Entonces, esto es el primer paso de Satanás en la vida del hombre. Él ciega el entendimiento. Amén. Entonces, luego él procede, el segundo nivel, el segundo paso, a que la persona acepte una mentira. Acepte la mentira. Entonces, la mentira no pasa, ¿verdad?, a ser solamente ausencia de luz, más la sustitución de la verdad por algo falso. Nosotros trabajamos esto en la lección número 9, lección pasada, acerca de la mentira, ¿verdad? Ese engaño, esa artimaña de Satanás, que es, ¿verdad?, anunciar algo falso como si fuera verdadero. Entonces, se trata, ¿verdad?, de un contenido objetivamente errado que es aceptado como verdadero. La persona pasa a vivir con base en esta falsedad. Este es el efecto de la mentira. Amén. Esto es lo que Satanás busca con la mentira. Él lanza algo que es falso como si fuera verdadero y esta persona acepta, capta, ¿verdad?, y entiende en su mente, según sus facultades, ¿verdad?, la acepta como si fuera una verdad, como aquello que le fue presentado. Pues recordemos que Satanás lo presenta como una verdad. Entonces, a la persona tiene el entendimiento cegado, no consigue percibir la luz, está rodeada de tiniebla. En medio de esa tiniebla, Satanás presenta algo como si fuera verdadero. Y entonces la persona, ¿cómo no consigue percibir esa mentira? Pues la persona lo acepta y entiende que es verdadero. Entonces, no es que la persona no simplemente no lo ve, sino que entiende, ¿verdad?, que esa es la realidad. Cuando, ¿verdad?, nosotros aplicamos esta práctica
y comenzamos a vivir según aquello que fue hecho, entramos en aquello que cayó Eva, hermano, que ella dice en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué sucedió en aquel momento, hermano? Vamos a ir rápidamente a Génesis 3. Satanás lanza una mentira a la mente de Eva. Lanza esta mentira. Dice la serpiente, no vas a morir. Entonces, ahí lanza una mentira. ¿Por qué? Porque la serpiente comenzó a presentar algo que era falso como si fuera verdadero. ¿Verdad? Génesis 3:4. No moriréis. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo entonces nosotros vemos esta acción de la aceptación de la mentira? En la mente de Eva, verso 6. Y vio la mujer que era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y lo dio a su marido, y su marido también comió del fruto. Entonces, hermano, aquí vemos que Eva aceptó esa mentira. Porque Dios le había dicho que ciertamente el día que comáis, van a morir. Más la serpiente presenta otra realidad, ¿verdad? Podemos poner entre comillas, otra realidad. No, la serpiente me está diciendo que si yo como, no voy a morir. Algo que es falso presentando como verdadero. Y en la mente de Eva, ella aceptó esa mentira. Y ella actuó basado en esa mentira, ¿verdad? Y ahí entonces es que nosotros entramos a este tercer nivel, el engaño. Amén. Nosotros, ¿verdad? No me detuve mucho en estos primeros dos niveles, hermanos, porque fueron nuestras últimas dos lecciones. Amén. Más importante, comprender la correlación de cada una de ellas. Primeramente, Satanás ciega el entendimiento. No permite que la persona perciba la luz. Luego de eso lanza una mentira y provoca que esa mentira sea aceptada. Que esa persona vea esa mentira como algo que es verdadero y que esa persona puede basar su realidad según esa mentira, sobre aquello que es falso. Y ahí entramos entonces al tercer nivel. Estamos viendo, hermano, ¿verdad? Este primer tópico, esta progresión satánica. ¿Verdad? Por eso es importante, quiero que esa imagen de la fortaleza no salga de su mente, hermano. Usted me acompañe a través de esta imagen, ¿verdad? Esta comparación con una fortaleza. Poco a poco, bloque por bloque, va estableciéndose más, va tomando forma hasta que crea esa fortaleza, ¿verdad? Esa estructura. Entonces, ya el tercer nivel, ¿verdad? Es el engaño. Ahora, hermano, cuando nosotros vamos a tratar, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar ahora del engaño. Es algo mucho más sutil y mucho más sofisticado. La mentira es simplemente un enunciado, ¿verdad? Es decir algo, no moriréis, no moriréis. Es simplemente una mentira. Es algo que es falso, más está siendo dicho como verdadero. Más aún en este caso, vamos a ver cómo es que Satanás presentó este engaño. Entonces, vamos a trabajar ahora, ¿verdad?, acerca de este tercer nivel. Y lo primero que vamos a ver es el mecanismo de acción del engaño. El engaño no comienza necesariamente con algo falso en sí. Él puede partir de una premisa verdadera. El problema está en la conclusión, hermano. A partir de un hecho, ¿verdad?, que es correcto, se construye un raciocinio equivocado. Entonces, miren esto, miren la sutileza, hermano. Ya estamos comenzando a ver, ¿verdad?, la sutileza, estamos adentrándonos, viendo, ¿verdad?, la sofisticación del engaño. No simplemente la mentira es algo falso, siendo presentado como verdadero. Más el engaño puede comenzar con algo, ¿verdad?,
basado en una premisa que sea verdadera, más buscando llevarte a una conclusión errada. Ese es el propósito del engaño. Esa es la sutileza del engaño. Entonces, hermano, el error no está en el punto de partida, más en la inferencia. Amén. Así que el engaño es llegar a una conclusión falsa con base de una premisa verdadera. Esa es nuestra definición de engaño. Es que llegar a una conclusión falsa con base de una premisa verdadera. Así que, ¿por qué, hermano? ¿Por qué es que el engaño es aún más peligroso que una mentira? ¿Por qué? Porque el engaño, como ya habíamos visto, es llegar a una conclusión falsa con base en una premisa verdadera. Es por esto, ¿verdad?, que es más peligroso que una simple mentira. La mentira puede ser confrontada demostrando que el contenido es falso. Entonces, hermano, si nosotros vamos aquí, ¿verdad?, a este ejemplo, este caso de la serpiente con Eva, ¿qué nosotros vamos a encontrar? Primeramente, verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mentira. Y Eva lo sabía. ¿Por qué? Porque ya Dios había dicho que ciertamente el día que comáis de este árbol, moriréis. Así que esto es una mentira, es algo que es falso, presentado como si fuera verdadero. Y en la mente de Eva, hermano, miremos, ¿verdad? Vamos a ver la sutileza, hermano. Quiero que usted piense en algo conmigo. Vamos a ver la sutileza, la astucia de Satanás en este momento, engañando a Eva. ¿Por qué fue un engaño? Porque si la serpiente hubiera solamente dicho a Eva, si tú comes de eso, no vas a morir. En la mente de Eva, muy probablemente, hermano, muy probablemente Eva hubiera dicho, no, espera, Dios me dijo que el día que yo coma yo voy a morir. Entonces, tú estás hablando una mentira, sal de aquí, apártate de mí. Y Eva lo más seguro hubiera podido refutar aquella mentira, hubiera podido combatir, ¿verdad? Y destruir aquella mentira, aquello que estaba siendo lanzado a su mente. Estaba siendo dicho para ella como si fuera verdadero, más siendo falso. Más, ¿cuál fue la astucia, la sutileza de Satanás? Fue que no permaneció ahí. Él no solamente lanzó la mentira, sino que ¿qué? Hermano, Satanás comenzó a demostrar un raciocinio, hermano. Comenzó a demostrar un raciocinio. Como lo vemos, verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No moriréis era la mentira. Era aquello falso como verdadero. Más la serpiente entendiendo que muy probablemente Eva no iba a caer tan fácil con aquella mentira. La palabra de Dios hubiera sido ese combate. La serpiente procedió a demostrar un qué, hermano, un raciocinio. Comenzó a estructurar esa mentira, ¿verdad? Comenzó a desarrollar esa mentira, lo cual produjo el engaño. ¿Por qué? Porque demostró, ¿verdad? Demostró un raciocinio la serpiente y destruyó el raciocinio que había en la mente de Eva. ¿Cuál era el raciocinio de Eva? Dios me dijo que si yo como de este árbol muero, entonces no comeré de este árbol. Simple. Mas ya la serpiente comenzó a destruir ese raciocinio y corregir la interpretación y ajustar la aplicación. O sea, como lo vemos cuando Satanás está corrigiendo, ¿verdad? La interpretación le dije, no, sino que sabe Dios. O sea, la serpiente buscó interpretar la palabra de Dios por Eva, hermano. Yo espero, ¿verdad?, que usted consiga comprender cómo es que se da esta acción diabólica del engaño. O sea, no solamente lanza la mentira,
¿Para qué? Para destruir el raciocinio. Ese, ¿verdad?, es parte del engaño. Destruir el raciocinio, corregir la interpretación. O sea, Satanás le dice, no, sino que sabe Dios. Lo que Dios quiso decir, en otras palabras, la serpiente dice, no, lo que Dios quiso decir, está escrito así, más la realidad es, lo que nosotros debemos entender es, ahí está la acción diabólica del engaño, hermano. Entonces, por fin ajustar la aplicación, sino que, verá, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea que ahora, Eva, tú vas a ser como Dios, tú vas a poder conocer el bien y el mal, tú vas a poder tener todo el conocimiento de aquello que Dios, ¿verdad?, habla para la vida de Adán, de tu esposo. Ahora tú lo vas a conocer, quién sabe, ahora tú vas a ser una mejor esposa, tú vas a poder ayudar aún más a Adán. Ahí comenzó, ¿verdad? ¿Quién sabe, verdad? Las posibilidades de lo que pensó Eva a través de esta acción diabólica del engaño, de esa interpretación errada que la serpiente le estaba presentando. Entonces, muchas veces el engañado puede aún hasta citar la escritura correctamente, más aplicarla de manera distorsionada, extrayendo de el texto, ¿verdad?, algo que no está diciendo. Entonces, hermano, aquí es que está el peligro del engaño, ¿verdad? Aquí es que está el peligro del engaño. Cuando nosotros buscamos interpretar la palabra, ¿verdad? Hay personas que interpretan la palabra basado en mentiras, como fue el caso de Eva, hermano. Este caso de Eva se sigue repitiendo a lo largo de los años, de muchas iglesias, muchos estudiosos, ¿verdad?, muchos sabios de este mundo, muchas personas dedicadas al estudio. ¿Por qué? Porque la interpretación de la palabra es basada en mentiras, basada en aquello que la serpiente quiere construir en la mente de Eva, construir en la mente de la alma humana, construir la mente de las personas. Entonces, aunque utilice la palabra de Dios, al estar basando su interpretación en un enunciado errado, lleva a una persona a una vida de engaño y aún hasta la muerte espiritual, como la serpiente consiguió con Eva, ¿verdad?, que abrió paso para la maldición a todo el resto de nosotros, ¿verdad?, de haber caído en esa naturaleza pecaminosa por el engaño. Entonces, hermano, por eso es que estamos viendo que el engaño es mucho más peligroso que una mentira. La mentira puede ser refutada, puede ser contrariada con la verdad. Simple así, ¿verdad? Más el engaño ya es una estructura, ya es un raciocinio, ya es una búsqueda de parte de Satanás de estructurar en la mente algo que no es correcto. Amén. Formando todo un raciocinio, toda una línea de pensamiento. Entonces, una síntesis del mecanismo de la progresión de la ceguera al engaño. Estamos viendo, lo primero, hermano, es que la ceguera, entonces, impide ver la verdad. Primero, la ceguera impide ver la verdad. Ahora, luego, la mentira sustituye la verdad por una falsedad. Y luego, entonces, el engaño distorsiona la verdad para producir un error. Así que la persona está ciega, no consigue ver la verdad, no tiene la capacidad espiritual, hermano, no tiene la capacidad espiritual de ver la verdad. Ahora, ya que no hay espacio para que esa verdad sea introducida, Satanás presenta una mentira. Ahora esa mentira viene a sustituir, ¿verdad?, esa verdad por una falsedad. Y esto entonces produce el engaño, que distorsiona la verdad, distorsiona la realidad produciendo un error, como lo vimos aquí en el caso de Eva. Entonces, esto se trata de una escalada, esto va progresando, esto va por niveles, hermano, de incapacidad para la falsedad asumida, luego hasta la distorsión sofisticada de la propia verdad. Y es justamente en este punto que la acción de la iglesia necesita ser aún más cuidadosa, profunda y dependiente del Espíritu Santo. Pues no se trata solamente, ¿verdad?, de refutar
aquello que es falso, mas de restaurar la manera correcta de pensar la verdad. Hermano, aquí está el reto de la iglesia, ¿verdad? Aquí que está la acción de la iglesia, donde nosotros tenemos que estar enfocados. ¿En qué, hermano? En que el engaño no es solamente una refutación. Es que la iglesia, hermano, usted y yo, nosotros como agentes evangelizadores, ¿verdad? Como embajadores del reino de los cielos, llevando esta palabra, tenemos que entender que este engaño es algo para ser combatido, es algo para ser, ¿verdad?, destruido, entendiendo, hermano, que esa persona no consigue percibir su realidad espiritual. Y la realidad que ella ha estructurado, la realidad que ella, ¿verdad?, está pensando, aquello que ya esa persona estableció como verdadero, realmente es basado en una acción diabólica sobre su mente. Amén. Entonces, nuestro trabajo es restaurar la manera correcta de pensar en la verdad. Y es restaurar, hermano, restaurar. Quebrar esa fortaleza que fue construida para nosotros, para que la verdad prevalezca sobre la mente de las almas, sobre la mente de la persona. Amén. Así que, hermano, ahora vamos a ver con detalle, ¿verdad? Vamos a adentrarnos acerca del tópico 2, que es la estructura del engaño. La estructura del engaño. Ya nosotros vimos la progresión, cómo una cosa va llevando a la otra, cómo Satanás va estableciendo, ¿verdad?, esta estrategia, este plano de acción sobre la mente humana. Más ahora vamos a ver la estructura del engaño, de este punto a donde Satanás quiere llevar a las almas. Así que para poder comprender mejor la estructura del engaño, nosotros, ¿verdad?, tomamos el capítulo 7 del libro de Misiones, un libro de autoría, ¿verdad?, de nuestro pastor Humberto, que trata acerca, ¿verdad?, de este tema de las misiones. Amén. Entonces, el capítulo 7 de esa obra tiene como título, ¿verdad?, el que tapa su oído al clamor del pobre, también clamará y no será oído. En donde, en ese capítulo, el pastor trata acerca de la estructura y la naturaleza de los sofismas, ¿verdad? Que ya, como había hablado, ¿verdad?, es aquella palabra que es escrita allí en Corintios, 2 Corintios 10, versículo 5, derribando argumentos en español y en portugués, anulando los sofismas. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos revela que contra los sofismas el Señor nos da armas espirituales capaces de derribarlo, de destruirlo. Esto es muy importante de nosotros entenderlo, hermano. Nosotros tenemos las armas espirituales para poder destruir los sofismas. Destruir esta mentira, destruir estos engaños. Verso 4 de, ¿verdad?, ese capítulo 10 de Corintios. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas, hermano. Poderosas en Dios para la destrucción de esta fortaleza. Derribando argumentos, derribando sofismas. Más, hermanos, ¿qué es un sofisma? Vamos a ver qué es un sofisma. Primeramente, cuando afirmamos o negamos una relación entre dos ideas o conceptos, estamos emitiendo un juicio. El enunciado de este juicio se llama una premisa. Ahora, hermano, yo quiero, ¿verdad?, que usted vaya con especial atención conmigo en esta parte, ¿verdad?, para que nosotros podamos comprender la estructura del engaño, la estructura de un sofisma. Esto es algo, hermano, como estamos tratando ahí en 2 Corintios, derribando argumentos, hermano. Esto es algo mental, esto es algo que no se percibe. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿verdad? Esto es algo que ocurre en la mente, hermano. Ocurre en el mundo espiritual, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que, hermano, el sofisma, ¿verdad?, comenzando con esta estructura para poder definir aquello
que es un sofisma, empezamos diciendo que cuando afirmamos o negamos la relación entre dos ideas o conceptos, estamos emitiendo un juicio. El enunciado, o sea, la pronunciación de este juicio que yo emití entre estas dos ideas, estos dos conceptos, se llama una premisa. Esa es la forma en que yo pronuncio, en que yo anuncio el juicio que yo realicé en mi mente. Amén. Es una premisa. Entonces, por otro lado, cuando coordinamos dos o más raciocinios, llegamos a un nuevo juicio que llamamos de conclusión. Los enunciados de estos nuevos raciocinios se llaman argumentos. Amén. Estamos trabajando en esta estructura acerca de lo que es sofisma. Primeramente, emitimos un juicio cuando afirmamos o negamos una relación entre ideas o conceptos. El enunciado es una premisa. Ahora, cuando coordinamos dos o más raciocinios, llegamos a un nuevo juicio. ¿Ven? Entonces, que nosotros llamamos de conclusión. Y los enunciados de estos nuevos raciocinios se llaman argumentos. Así que, para yo poder presentar cómo fue que yo llegué a cierta conclusión, yo tengo mis argumentos. Esos argumentos, hermanos, ¿verdad? Son ese raciocinio, amén, esa coordinación que yo realizo entre ideas, entre raciocinios, entre pensamientos, que yo comprendo particular, ¿verdad? Es un argumento, esa estructura de raciocinio que yo creo, que nos lleva hasta cierta conclusión. Entonces, cuando un argumento es inválido porque las premisas son inadecuadas para sustentar la conclusión, se dice que ese argumento es una falacia o falacioso, ¿verdad? Cuando el argumento es inválido porque las premisas, ¿verdad? Las premisas que habíamos hablado, que es ese juicio de relación de idea, relación de concepto, que ya yo hice. Entonces, cuando ese argumento es inválido porque las premisas son inadecuadas para sustentar la conclusión, ¿verdad? Sustentar ese resultado final que salió de cada uno de esos pensamientos, cada uno de esos juicios que yo emití, esos raciocinios. Se dice que ese argumento es una falacia, o sea, que es algo que yo presento, yo entiendo que es verdad, más es basado en mentiras, es basado en algo que no se sustenta. Eso es una falacia. ¿Sí? Entonces, vamos a dar un ejemplo de lo que es falacia. Vamos a hablar sobre dos premisas y la conclusión que esas premisas nos llevan. Primera premisa: todos los hombres perfectos tienen uñas. Primera premisa es: todo hombre perfecto tienen uñas. ¿Verdad? ¿Qué premisa? Ya habíamos hablado que es un juicio que yo realizo entre relaciones de idea y concepto. Primera premisa: todo hombre perfecto tienen uñas. Segunda premisa: Antonio tiene uñas. Así que, hermano, ¿cuál es la conclusión, verdad, para dar este ejemplo de falacia? Si yo entiendo primeramente que todos los hombres perfectos tienen uñas, pues yo veo a Antonio tiene uñas. Pues, ¿cuál es mi conclusión? ¿O cuál es mi argumento? Es que Antonio es un hombre perfecto. Así de simple. Antonio es un hombre perfecto. Basado en estas dos premisas, yo realizo que una conclusión, un argumento, basado en esa premisa. Entonces, aunque, ¿verdad?, esta premisa sean verdadera, la conclusión no es válida. Y esto es lo que produce una falacia, ¿verdad? Esto es lo que produce una falacia. Aunque las premisas sean verdaderas, ¿verdad?, yo entienda que sean verdaderas, la conclusión no es válida. ¿Por qué? Porque no es solamente el hecho de que Antonio tenga uñas que signifique que él sea perfecto, sino que hay otra gran cantidad de factores, otra gran cantidad de ¿verdad?, argumentos que pueden ser utilizados, otra gran cantidad de características que yo tengo que evaluar en un hombre, en una persona, para yo considerarla perfecto, no solamente por uña. Entonces, esto es lo que produce
una falacia. Es basar una realidad en algo falso que no consigue sustentarse. ¿Cuál es el peligro de esta falacia? ¿Por qué es importante, hermanos, que nosotros entendamos, comprendamos la estructura del engaño, la estructura de una falacia? ¿Por qué? Porque la falacia es utilizada para inducir a las personas al engaño. Y cuando esto es realizado, cuando una falacia es utilizada para inducir a la persona al engaño, esto es un sofisma. Amén. Así que el sofisma, hermano, es que es inducir a una persona al engaño en base a una falacia. ¿Verdad? Que ya falacia vimos lo que era. Basar una realidad, basar algo como verdadero en argumento falso, argumento inadecuado. Esto es un sofisma. Así que, ¿verdad? Yo espero que esto esté siendo claro, ¿verdad? Que yo esté consiguiendo poder transmitir aquello que la revista está hablando. Porque es muy importante, hermano, que nosotros comprendamos la naturaleza del sofisma. ¿Qué es un sofisma? ¿Cómo es que se presenta? ¿Cómo es que se estructura? ¿Cómo es que es construida esta mentira, este engaño que nosotros llamamos de sofisma? Entonces, para nosotros, hermanos, ahora tenemos una herramienta de contraataque, ¿verdad? Una herramienta para desmantelar estas falacias, que es el método de contraejemplo. ¿Qué significa el método de contraejemplo? Es comparar ese argumento falacioso con otro argumento que también tenga premisa verdadera, pero que la conclusión sea obviamente falsa. Vamos a ver un ejemplo del método de contraejemplo, ¿verdad? Un ejemplo del método de contraejemplo. Primera premisa, todo que es verdadera, hermano. Todo, ¿verdad? Según esta falacia de esa persona, ¿verdad? Primera premisa, todos los hombres perfectos tienen uñas. Segunda premisa, el gato de Josefina tiene uñas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si nosotros basamos, ¿verdad? Si nosotros seguimos esa línea de pensamiento falaciosa, es que ¿qué? La conclusión sería que el gato de Josefina es un hombre perfecto. ¿Ve? Ahí, hermano, estamos viendo este método de contraejemplo. ¿Por qué? Ahora yo estoy presentándole a esa persona, estoy presentando a esta estructura engañosa, esta falacia que las personas construyen a través de premisas que entienden verdaderas, llegando a una conclusión errada, una conclusión que no se sustenta, con este método de contraejemplo, hermano. Un método que es infalible, un método que no va a fallar. ¿Por qué? Porque cuando yo lo presento de esta manera, ¿ves? Cuando muchas veces nosotros sufrimos de eso, ¿verdad? Pasan momentos así. Nosotros construimos una mentira, caemos en un engaño acerca de ¿verdad? Inúmeras cosas. En nuestra vida caemos en un engaño. Mas cuando una persona presenta una falacia basado en las mismas premisas, ¿verdad? Basado en el mismo tipo de raciocinio que nosotros estructuramos nuestra mentira, ¿verdad? O caímos en ese engaño, a veces nosotros decimos, ¿y eso produce qué? Espérate, ¿cuándo tú lo presentas de esa manera? Verdaderamente yo estaba errado. Yo caí en esa trampa, caí en esa mentira. Eso es lo que produce este método de contraejemplo. Es nosotros utilizar premisas que son verdaderas, ¿verdad? Que son similares a esas premisas que las personas utilizan para llegar a una conclusión que es falsa, más que obviamente falsa, ¿verdad? En este caso, primeramente, ¿verdad? Él pensaba, había una falacia de que todos los hombres perfectos tienen uñas. Entonces, como Antonio tiene uñas, Antonio es un hombre perfecto. Esa persona no consideró los otros factores, no consideró todas las características que lleva un hombre perfecto, sino que simplemente llegó a una conclusión falsa basada en estas dos premisas.
Pues yo utilizo una de esas premisas. Todos los hombres perfectos tienen uñas, correcto. Entonces, pero el gato de Josefina tiene uñas. Así que el gato de Josefina también es un hombre perfecto. Es obviamente falso porque el gato no es un hombre primeramente, ¿verdad? Así que ya solamente con ese argumento ahí ya es obviamente falso. Y destruimos esa falacia, hermano. ¿Verdad? Queda demostrado que eso de que Antonio es un hombre perfecto es falso, es falacioso. Y este método, hermano, da bien, ¿verdad? No erra en cualquier caso que usted lo presente. Entonces, ahora, hermano, ya habiendo establecido esto, ¿verdad? Utilizando este ejemplo de Antonio y de los hombres perfectos con uñas, vamos ahora a entrar a un sofisma, hermano. Ya algo más preocupante, mucho más preocupante, hermano. ¿Por qué? Porque afecta nuestra vida espiritual. Afecta la voluntad de Dios acerca de la obra que Él quiere realizar a través de su iglesia, hermano. Ahora es algo mucho más peligroso. Amén. Mucho más peligroso que debemos tener más cuidado. Ahora, hermano, el sofisma, ¿verdad? Que tiene perjudicado tanto la obra de Dios en la tierra, ¿verdad? Y que aún, hermano, este sofisma llega a negar el propio mensaje de la Biblia, hermano. Y es la siguiente falacia, hermano. Primera premisa. En los campos inalcanzados por el Evangelio, todas las almas están sin salvación. Segunda premisa. Aquí cerca de nosotros también hay muchas personas que no tienen salvación. Entonces, basado en estas dos premisas, ¿cuál es la conclusión falsa o la falacia? Entonces, tenemos que dedicarnos solamente a ganar las almas que están cerca. Hermano, mire esto es peligroso, hermano. Mire, esto es algo sumamente peligroso que debemos evaluarnos, analizarnos, ¿verdad? Nuestra revista de Gracia Salvadora Divina trata acerca de la mente sofron, mente salva, restaurada, con capacidad de autoanalizarse y de emitir un juicio. Debemos tener esta mente para ver si nosotros no estamos cayendo en este sofisma, hermano. Primera premisa, allá en los campos inalcanzados, en aquel país, ¿verdad? Aquella ciudad, aquella provincia, aquel estado, todas las almas están sin salvación. Segunda premisa, pero aquí también cerca de nosotros hay muchas almas sin salvación. Pues ¿cuál es la conclusión falsa? Es que entonces vamos a dedicarnos solamente a las almas que están aquí cerca. Vamos a abandonar, vamos a olvidarnos de los campos que son inalcanzados, los estados, las provincias, naciones, pueblos que son inalcanzados, porque aún en mi ciudad, aún cerca de aquí de la iglesia, hay muchas almas que no tienen salvación. Muchas personas que caminan frente de la iglesia, que viven, ¿verdad? Aún en las calles, que pasan por aquí, que no tienen salvación. Pues yo voy a olvidarme de aquello y voy a enfocarme en ello, hermano. Pero vamos a utilizar el método de contraejemplo para nosotros comprobar, ¿verdad?, que aunque estas dos primeras premisas son verdaderas, la conclusión es una falacia. Vamos a ver aquí. Primera premisa, en los campos inalcanzados por el Evangelio, todas las almas están sin salvación. Segunda premisa, cerca de nosotros hay muchas personas que, aunque conozcan el Evangelio, cultivan pecados groseros y que deberían ser excluidas de la iglesia. ¿Cuál es la conclusión? Entonces debemos dedicarnos solamente a excluir de la iglesia estas personas ingratas. Vemos, hermano, cómo basado en premisas que pueden ser verdaderas o aparentemente verdaderas, nosotros podemos extraer una conclusión obviamente falsa o claramente falsa, falaciosa, ¿verdad? ¿Por qué? Pues como hay los campos inalcanzados por el Evangelio, todas las almas están sin salvación, también cerca de nosotros hay muchas personas que conocen el Evangelio, más que son pecadores groseros y que deberían ser excluidos de la iglesia, pues vamos a dedicarnos solamente a excluir de la iglesia
las personas ingratas con el evangelio. O sea, que la conclusión a la cual se llegó es absurda, hermano. Absurda, no cabe en nuestra mente, no cabe, ¿verdad?, en un raciocinio establecer esto como una verdad. Por consiguiente, ¿verdad?, queda demostrado en este primer paso que el argumento es falacioso y que si se utiliza intencionalmente contra la obra misionera, es un sofisma y debe ser ¿qué? Destruido y anulado. Debe ser, 2 Corintios 10:5, derribado estos argumentos. Vemos, hermanos, cómo aún la palabra argumento y sofisma tienen esa relación, son sinónimas una de la otra. Argumento, ¿verdad?, y sofisma. Así que no es solamente el método de contraejemplo que puede destruir los sofismas, más de que, ¿verdad?, nosotros debemos dedicarnos a la salvación solamente de las almas que están cerca de nosotros. No es solamente el método de contraejemplo aquello que tiene el poder para destruir este sofisma, sino, hermano, hay otra herramienta que es aún más poderosa, hermano, aún más fuerte, aún más eficaz en contra de estos sofismas. ¿Cuál es, hermano? Es la poderosa palabra del Señor. Amén. Es la poderosa palabra del Señor, la cual nos permite demostrar que ese argumento no pasa de un sofisma, ¿verdad?, fruto de una falacia. Así que la palabra de Dios nos provee argumentos que ponen por tierra tal falacia. Amén. Primeramente, hermano, ¿verdad?, algo sumamente importante que nosotros debemos entender, que la obra misionera es hecha porque mandamiento de Dios. Es mandamiento de Dios. Y eso es palabra de Dios. Marcos 16:15. Y de anunciar el evangelio a toda criatura. Amén, hermano. Entonces, esto es palabra de Dios y tiene que ser obedecido, tiene que ser cumplido, ¿verdad? Este mandamiento, este mandato de Dios. Así que estamos viendo que además de nosotros tener estos métodos, ¿verdad?, establecidos para nosotros combatir estos sofismas, nosotros tenemos la poderosa palabra de Dios. Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea que nosotros obedecemos, esto tiene que ser hecho, ¿por qué? Porque mandamiento de Dios. Y debemos entender también los siguientes argumentos para derribar esta falacia. Que la obra misionera no excluye la obra de evangelización local, más es concomitante, o sea, está en consonancia, en concierto, está trabajando juntamente. En Hechos 1:8, Jesús habla acerca de que la obra es simultáneamente tanto en Jerusalén como en los confines de la tierra. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, hermano. O sea, Jerusalén, ¿dónde está siendo predicada esa palabra? En el momento que Hechos 1:8, es la ciudad que local, en donde estaban presentes, en el lugar que estaban haciendo anunciado, ¿verdad?, esa palabra. Jerusalén, Judea, que es el vecino, ¿verdad? En Samaria, los enemigos, ¿verdad? Los samaritanos no se llevaban con Jesús. La mujer samaritana se lo dice: ¿cómo es que tú vienes a pedirme agua a mí si tú sabes que tú y yo, no, los judíos y samaritanos, no se llevan, ¿verdad? No comparten. O sea que en Jerusalén local, Judea, vecinos, Samaria, que son aún enemigos, y los confines de la tierra. Amén. O sea que esta obra del Espíritu Santo de evangelizar, llevar la vida de Jesucristo, anunciar el sacrificio de Jesús por el mundo, no excluye que el lugar, ¿verdad? No excluye la obra local, sino que el mandamiento es ir aún hasta los confines de la tierra. Entonces, en una iglesia misionera en la cual los creyentes son despertados por el Espíritu Santo, tendrán más ánimo de evangelizar aún a su propia ciudad, porque serán movidos por el poder de Dios prometido a los testigos de Cristo. Ven, hermano. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Entonces, en una iglesia, hermano, que está caminando debajo de la revelación de Dios,
debajo de aquello que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad? Aquello de la palabra de Dios nos está hablando, acerca de los mandamientos de Jesucristo. Entenderá, hermano, que la obra tiene que ser llevada, porque es mandamiento de Dios, a los confines de la tierra, más yo debo hacer como esa mujer samaritana. Yo debo ir a los míos y compartir, predicar, anunciar aquello que Jesucristo hizo por mí. Amén, hermano. Entonces, esa es la estructura, esa es la vida, la misión, la visión que debe tener una iglesia misionera, una iglesia basada, ¿verdad?, en la sana doctrina, basada en los mandamientos del Señor. Entonces, por segundo lugar, si en nuestro alrededor ya hay muchas personas que están sin salvación, también hay muchas personas que ya han sido salvas. En el campo misionero, al contrario, ¿verdad?, hay muy pocas o muchos de esos casos, ¿verdad?, en algunos de los casos no hay ninguna alma salva. En casos, ¿verdad?, de los pueblos inalcanzados, hay muchos pueblos, hermanos, que aún no han escuchado el Evangelio, no conocen quién es Jesucristo, no conocen lo que Jesús hizo por ella. No hay ni una sola persona allí que conozca. Entonces, esta no es la voluntad de Dios, pues Él quiere que todos sean salvos. 1 Timoteo 2:4. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, mira esto que importante es. Cuando yo comparto el Evangelio, cuando una iglesia tiene esa visión misionera de compartir el Evangelio, enviar misioneros, enviar hombres, mujeres a pueblos inalcanzados, en donde hay pocas o ninguna persona, estamos cumpliendo, estamos realizando la voluntad de Dios. Y por ende Dios se agrada, Dios se glorifica en medio de esa iglesia, ¿verdad? Dios bendice esa iglesia poderosamente. ¿Por qué? Porque están realizando su voluntad, hermano. Realizando su voluntad. Cuando yo entiendo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento, hermano. Vengan al conocimiento. Que entiendan, escuchen la palabra del Señor. Entonces yo debo entender que si hay un pueblo inalcanzado por la palabra de Dios, hay un estado, una provincia, una ciudad, yo debo ir allí, debo compartir el Evangelio, debo anunciar las buenas nuevas del Señor. Amén. Entonces, tercer punto, hermano, tercer argumento para destruir esta falacia es: si las almas a nuestro alrededor quisieran salvación, seguramente tendrán a alguien en su ciudad que les pueda indicar el camino, que es Jesucristo. En el campo misionero, hermano, no hay esa oportunidad, no hay esa bendición, ¿verdad? Aunque las personas tengan el deseo, tengan la voluntad de conocer el camino a la salvación, de conocer a Jesucristo, de conocer a ese Dios que la naturaleza les está predicando, no hay quien le pueda indicar el camino, hermano. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y sobre todas las cosas, hermano, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo ellos van a escuchar la palabra si no hay nadie compartiendo la palabra, hermano? Entonces, hermano, nosotros no podemos ser negligentes. No podemos ser negligentes en respecto a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos está presentando. Las misiones, la evangelización no es algo opcional, no es un capricho, no es un deseo, es un mandamiento y es la voluntad de Dios, es manifestar la voluntad de Dios aquí en la tierra, hermano. Cumplir con aquello que Dios quiere. ¿Por qué? Porque primeramente, 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de Dios, de la verdad. Y segundo, Romanos 10:14, para cumplir ese primer paso de que todos sean salvos y vengan al conocimiento, a alguien tiene que ir a predicarle. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, no va a ser producida la fe en esos pueblos inalcanzados, esa lengua, ¿verdad? Esas tribus, esas naciones, si no hay quien comparte el Evangelio, hermano. Porque entonces no hay cómo producirse fe que lleve a una persona hasta reconocer a Jesucristo,
aceptar a Jesucristo, arrepentirse de su pecado, de su mala naturaleza, hermano. Entonces, estamos viendo la importancia de destruir este sofisma, de acabar con este pensamiento, hermano. Si yo tenemos este pensamiento, no, es que aún en mi ciudad, en mi tierra hay mucha gente, yo no debo salir del país, ¿para qué? ¿Para qué yo voy a bajar? Aquí estoy cómodo, aún tengo familiares, aún tengo vecinos. Hermano, también, por ejemplo, hermano, utilizando mi país de Puerto Rico. Hermano, en Puerto Rico, si yo fuera a aplicar ¿verdad? Si yo fuera a aplicar este pensamiento, hermano, claramente yo caería en un engaño profundo. Puerto Rico es un país, ¿verdad? O Estados Unidos también, incluyéndolo ahí como nación, que fue basado en la palabra de Dios, hermano. Aún la Constitución, cuando fue construida, fue basada en la palabra de Dios. O sea, son naciones basadas en el Evangelio. Que aún hoy hay muchos apostatando, hay muchos saliendo de la fe, que hay miles y millones de personas en Estados Unidos, en Puerto Rico, que no han escuchado el Evangelio. Amén. Es cierto, hermano. Pero yo puedo testificar a algo. En Puerto Rico hay un sinnúmero, hermano, de iglesias. Sin número de iglesias, sin número, ¿verdad? Infinidad de lugares en donde es predicado el Evangelio. Iglesias evangélicas, iglesias que salen a la calle, que realizan obras de evangelismo. Muchas veces, hermano, es el caso, ¿verdad? Del lugar en donde yo moro, allá en Puerto Rico. Solamente en la urbanización, en el área, en la comunidad donde yo vivo, hay 3, 4 iglesias, hermano. O sea que si hay almas en esa comunidad que no aceptaron el Evangelio, que no han escuchado la palabra de Dios, hay iglesia. Hay un cuerpo de Cristo allí que está presente y son lugares en donde muy probablemente esas personas saben que pueden encontrar la palabra de Dios, pueden encontrar la salvación. Más queda en sus manos aceptarla o no. Pero hermano, hay países que no tienen ni iglesia, no hay ni una sola persona con el conocimiento de la palabra. Es allí donde la iglesia necesita decir presente para llevar el evangelio, para romper con todas las cadenas de Satanás, al igual que algún día fue hecho en Puerto Rico, algún día fue hecho en Estados Unidos, algún día fue hecho aquí en Brasil, algún día fue hecho quizás en tu país, en tu ciudad, en tu nación. Hubo un día que en tu país, tu ciudad, tu nación no tenía el evangelio. Todo el evangelio nació allí en Jerusalén. O sea que ellos comenzaron a esparcir, a llevar el evangelio hasta que llegó a tu puerta, hermano, hasta que llegó quizás a tu padre, llegó a tu vida, llegó a tu abuelo. Quizás llegó a tu comunidad hace 100, 200, 300 años, llegó a tu nación hace 500 años. Y de ahí se formó una comunidad evangélica que permitió que tú conociese la salvación, que tú escucharas el evangelio, hermano. No seamos, ¿verdad? Por eso es que debemos tener esta lucha en contra de estos sofismas, derribar a través de las armas espirituales, ¿verdad? Que son poderosas en Dios, todos estos sofismas. Amén. Así que dentro, ¿verdad? Cuarto argumento que podemos extraer de la palabra de Dios para derribar este sofisma, esta falacia, es que dentro de las muchas almas sin salvación que viven dentro de una ciudad en donde hay una iglesia de Jesús, todas o gran parte de ellas ya han tenido oportunidad de escuchar la palabra, han escuchado el evangelio, hermano. Muchas personas, hermano, ejemplo, en Puerto Rico, en Estados Unidos, aquí en Brasil, ¿verdad? La iglesia, ¿cuántas cruzadas no ha hecho la iglesia? ¿Cuántas veces no hay una persona predicando en una esquina? ¿Cuántos cultos en las calles no han sido realizados? ¿Cuántos impactos evangelísticos? ¿Cuántas veces la iglesia no ha ido a impactar comunidades llevando comida, llevando abrigo, ¿verdad? Llevando ropa, impactando, ayudando a cierta área, ¿verdad? Diversas comunidades de la sociedad y aprovechando y llevando el evangelio, hermano. ¿Cuántas veces en la iglesia hay? ¿Cuántas iglesias no han hecho eso, hermano? Entonces, muy probablemente aquí, ¿verdad? Poniendo un ejemplo, aquí en la ciudad de Porto Alegre, el lugar donde estamos realizando esta grabación, en Brasil, estado de Río Grande do Sul, muchas personas, seguramente hay muchas personas sin salvación.
Mas muy probablemente esas personas ya han escuchado, han sido impactadas por algún mensaje, han escuchado en la radio, han escuchado en un culto de calle, ha sido llevado un culto en su comunidad. Ellos conocen a alguien que sea cristiano, tienen algún primo, tienen algún hermano, algún padre, alguna madre, algún familiar, tienen algún vecino, algún compañero de trabajo cristiano que predica el evangelio. Más rechazan el evangelio, hermano. Rechazan el evangelio, desprecian la luz de Cristo, desprecian la palabra de Dios. Hermano, pero en estos países en donde nunca, hermano, hay campos misioneros que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio de Cristo. Y debemos tener conciencia, hermano, de algo muy importante. Ezequiel 3:18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. La sangre, hermano, de estos impíos, la muerte de estos impíos. Si nosotros no compartimos el evangelio, si nosotros no derrumbamos este sofisma, nosotros no destruimos estos argumentos, nosotros no tomamos conciencia de lo necesario que es ir y predicar el evangelio, hermano, nosotros podemos ser culpados de la sangre de estas almas que están encaminándose al infierno, que están siendo dominadas por la carne, están siendo dominadas por Satanás. Nosotros podremos ser culpados por la sangre de los impíos. Así que hoy, hermano, tomemos conciencia, derrumbemos este argumento. Si usted entró a este video, ¿verdad?, pensando en esto, que la obra misionera no es algo importante, la obra misionera no es algo para ti, que usted piensa que es mejor concentrarse en su ciudad y abandonar, ¿verdad?, olvidarte de esos países, hermano, considere bien, piense, medite, quiebre ese sofisma, hermano. No estoy diciendo, ¿verdad?, claramente, tampoco que puede ser, ¿verdad?, quizás también otro pensamiento. Ahora todo el mundo tiene que ser un misionero, todo el mundo tiene que abandonar su ciudad, hermano. Yo no estoy trayendo este pensamiento. Más debemos entender que la iglesia, nosotros debemos tener conciencia de las misiones, debemos apoyar las misiones, debemos entender la necesidad de las misiones. Si Dios te ha llamado para eso, tú tienes un llamado misionero, tienes una oportunidad, tienes de alguna forma u otra de ayudar a esta obra misionera. Cumple con la voluntad de Dios, hermano. Cumple con la voluntad de Dios. Apoya al misionero, hermano. Nuestro ministerio, ¿verdad? O la Asociación Evangelística y Misionera Héroes de Fe provee un curso, una escuela misionera. Yo realicé, ¿verdad?, el curso intensivo, parte de la turma número 14. Entonces, ¿verdad?, parte del grupo número 14. Entonces, allí yo aprendí, hermano, que la importancia de la obra misionera, más de que si yo no puedo ir al campo misionero, yo puedo ayudar de otra forma, yo puedo o orando o aportando, o las dos a la misma vez, hermano. Si yo no consigo ir, yo puedo orar. Y si, ¿verdad?, aportar. Si yo no consigo aportar, yo puedo orar. Más si yo tengo la oportunidad de orar, aportar y de ir, gloria a Dios. Si tengo la oportunidad de orar y aportar, gloria a Dios. Si tengo solo la oportunidad de orar, voy orando, hermano. Mas nuestra mente debe estar, nuestra alma, nuestro espíritu debe estar concientizado, debe estar grabado en la importancia de las misiones, porque es voluntad de Dios, hermano. Así que nosotros debemos extirpar, hermano, esto de nuestra mente, de las mentes de aquellos que piensan de esta manera, porque será un cáncer, será como un cáncer, hermano, porque esto es una visión antimisionera, anticristiana y falaciosa, ¿verdad? Esto de que las misiones no son importantes, o que no es importante llevar el evangelio a otros países. Amén. Así que ahora, ¿verdad?, encerrando ahí nuestro segundo tópico, hablando acerca de la estructura del engaño, vamos a entrar en nuestro tercer tópico de esta lección número 10,
análisis de un ejemplo de un sofisma fatal. Amén. Vamos a analizar entonces el ejemplo de un sofisma fatal. Aplicando lo que fue dicho en el texto transcrito en el punto anterior, vemos que la palabra de Dios nos habla de un sofisma que victimiza a muchos creyentes, que aunque ellos se juzguen ser salvos en el día del juicio, ¿verdad? Van a entender, van a percibir el engaño en que vivieron. Vaya conmigo, hermano. Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Jesús estaba diciendo algo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuál va a ser la respuesta del Señor en aquel día? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, ahora basado en este pasaje, ¿verdad? En este texto bíblico, vamos a ver un sofisma fatal, hermano. Fatal, ¿qué es? Que lleva a la muerte, hermano. Que conduce a las almas, a las personas, a la muerte. Vamos a ver un sofisma fatal. Entonces, primera premisa de este engaño que es presentado aquí, ¿verdad? A través de esto que ha de suceder, hermano, ¿verdad? Jesús lo habló en aquel momento en Mateo capítulo 7, más esto se ha de ver en el día del juicio. Hay personas delante del trono que han de decir esa palabra. O sea, han de vivir toda una vida en un engaño, pensando de cierta manera, basando su realidad, hermano, el engaño, basando su realidad en algo falso que le fue presentado como verdadero, mas solamente en aquel día del juicio se han de dar cuenta del error, del engaño en que habían caído. Primera premisa, nosotros creemos en el poder del nombre de Jesús al punto de en su nombre profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros. Segunda premisa, los que creen son salvos. Entonces, ¿cuál es la conclusión falsa basada en esta premisa? Luego, entonces, si por la fe vemos lo sobrenatural, somos salvos. Entonces, esto, hermano, es un sofisma, es una falacia. ¿Por qué? Porque a pesar, ¿verdad?, de que ambas premisas son verdaderas, Jesús está enseñando que la conclusión era falsa, porque la conclusión sobre el camino a salvación no depende de la instrumentalización del ser humano para milagros. Hermano, nuestra salvación no está basada en cuánto Dios me utiliza como su instrumento. Mi salvación, tu salvación, la salvación del ser humano no está basada en cuánto Dios nos utiliza. ¿Cuál es el valor, verdad, entre comillas, que nosotros tenemos? Así, mediante Dios me está utilizando. Yo manifiesto, soy más salvo porque manifiesto más dones. Soy más salvo porque ya yo he curado X número de personas. Yo sí estoy seguro de la salvación porque ya yo resucité muerto en el nombre de Jesús. Yo soy salvo de seguro porque yo pongo mi mano sobre las personas en el nombre de Jesús y todo el mundo es curado, hermano. Vamos a utilizar por ejemplo, ¿verdad?, este micrófono. Amén. Pongamos que el micrófono somos nosotros, hermano. Pongamos que el micrófono somos nosotros. Yo estoy hablando en dirección al micrófono y el micrófono tiene la funcionalidad de ¿qué? De replicar mi voz a través de los canales, ¿verdad?, electrónicos, para que usted pueda escucharlo allá en su casa, ¿verdad? Entonces, este micrófono es solamente un instrumento mío, un instrumento mío, ¿verdad? Un instrumento de la iglesia, un instrumento
utilizado en ámbitos, ¿verdad? Para grabaciones, para sin número de cosas. Es solamente un instrumento para replicar la voz, hermano. El micrófono no se lleva ningún mérito acerca del contenido de lo que estamos hablando. El micrófono, ¿verdad? No se lleva ningún mérito acerca de lo que es expuesto aquí. Él solamente es utilizado como un instrumento, hermano. Así somos tú y yo. Usted y yo somos ¿qué? Meramente embajadores del reino celestial. Embajadores aquel que representa. Usted y yo no tenemos mérito, no tenemos gloria, no tenemos honra, hermano. Usted y yo no hemos de ser salvos porque somos aquel embajador, porque somos aquel instrumento. No. Nuestro trabajo, nuestra función es replicar aquello que Dios ya estableció en su palabra, hermano. Que estableció en su palabra. Entonces, si yo baso, ¿será? Si yo establezco pensando que mi salvación es basado en cuánto Dios me utiliza, hermano, yo estaré basando mi vida en una mentira, hermano. Lamentablemente, en una mentira. Y yo voy a caer ¿en qué? En un engaño, en una falacia. Entonces, vamos a utilizar, ¿verdad?, el método de contraejemplo. Podemos destruir este sofisma mediante la formulación de la siguiente falacia. Primera premisa. Nosotros creemos en la palabra de Dios al punto de que Dios verá vencer nuestra avareza y nosotros diezmar de todo cuanto recibimos. Segunda premisa, los que creen son salvos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Nosotros somos salvos por cuanto, ¿verdad?, movidos por la fe, diezmamos. O sea, yo soy salvo porque yo creo en Dios lo suficiente para vencer mi avareza y yo diezmo. Así que mi diezmo, ¿verdad?, mi acción de yo dar a Dios ese diezmo, es la evidencia de mi salvación. Es la evidencia de que yo tengo fe suficiente en Dios para alcanzar la vida eterna. Entonces, estamos viendo a través de este contraejemplo que este no es el camino para llegar a la conclusión de la salvación, hermano. No es el camino. Porque mira cómo funciona este engaño, ¿verdad? Que es lo que hemos estado trabajando en esta lección. Olvidamos, hermanos, basamos una conclusión olvidándonos de los demás factores, las demás características que influyen en yo llegar a cierta conclusión. En este caso, llegar a la conclusión de la salvación. No solamente, hermanos, yo puedo basar mi pensamiento en relación a mi salvación. Yo no puedo basar mi conclusión sobre mi salvación basado solamente en los diezmos, basado solamente en cómo Dios me utiliza. Gloria a Dios, ¿verdad?, que Dios te utiliza. Gloria a Dios que Dios nos utiliza. Gloria a Dios, ¿verdad?, que conseguimos cumplir ese mandamiento importante de los diezmos. Mas no es basado solo en estos factores que yo consigo llegar a la conclusión de mi salvación, hermano. Ese es el engaño. Esa es la mentira. Ahí usted utiliza, ¿verdad?, cualquier otro ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ahí es que entra la acción del engaño de parte de Satanás sobre la vida. Y mire, y vamos a ver la profundidad, hermano, el discernimiento que debemos tener del Espíritu Santo. Porque estas personas que aquel día se han de presentar delante de Dios diciendo, no, profetizamos, echamos fuera demonios, nosotros curamos, resucitamos muertos, hicimos muchos milagros, muchas cosas sobrenaturales y milagrosas. Hermano, o sea, esta acción engañosa de Satanás no solamente alcanza al impío, no solamente alcanza al incrédulo, aquel que no conoce el Evangelio, sino que Jesucristo está hablando que puede caer en engaño, puede caer en mentira, puede caer en falacia. Pueden haber personas dentro de la iglesia, pueden haber conocedores del Evangelio, pueden haber, y hay, ¿verdad?, personas que ministran incluso la palabra de Dios, que están viviendo en ese engaño, que basan su salvación, basan su vida con Dios, su comunión con Dios, su seguridad en la vida eterna, en aquello que Dios hace a través de ellos, hermano. Ahí está la falacia, ahí está el sofisma, ahí está el engaño peligroso. Entonces, no solamente es aquel que está afuera, sino usted y yo que estamos en la iglesia. Usted y yo, ¿verdad?,
que estamos con el conocimiento del Evangelio. Debemos examinarnos, cuidarnos, que nosotros no estemos viviendo debajo de esta falacia, basando nuestra realidad en esta falsedad, hermano. Sino establecer nuestras conclusiones, nuestra realidad en cosas verdaderas, reales, según la palabra de Dios. ¿Cuál es? Mira, ¿cómo es que nosotros podemos verdaderamente destruir este engaño y establecer el pensamiento correcto? Y es a través de las siguientes premisas. Primera premisa: la fe en Cristo, como nos dice la Escritura, nos trae a una obra perfecta de salvación mediante la gracia salvadora. Primera premisa. Segunda, y esa gracia salvadora de Cristo nos proporciona el nuevo nacimiento y nos liberta de la iniquidad que impide la salvación. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ahora sí llegamos, ¿verdad?, a esa conclusión real, esa conclusión verdadera. Es que nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque movidos por la fe en Jesús, recibimos la gracia salvadora de Dios, por la cual nosotros adquirimos el nuevo nacimiento y somos libres de la práctica de la iniquidad, práctica del pecado. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ve, ahora nosotros basamos mi convicción, mi certeza en la salvación, en lo que dice la palabra de Dios, en lo que verdaderamente Dios considera como lo importante para yo entender, yo estar convencido de mi salvación. Amén. Así que esa es aquí, ¿verdad?, la manera en que nosotros debemos analizar nuestro raciocinio, nuestro argumento. Y hermanos, sobre todas las cosas, esta lección nos quiere dar herramientas, hermano, producir en nosotros un discernimiento para comprender el estado, ¿verdad?, de las almas, comprender el estado del impío, del incrédulo, qué es lo que hay en su mente, qué es lo que ha sido formado en ella. Es algo que no proviene, hermano, del cielo. Es algo que proviene, todo lo contrario, del infierno, de Satanás, para producir fortaleza en la cual no permita que la luz del Evangelio, la preciosidad del sacrificio de Cristo alcance su mente y lo lleva a vivir en una vida de engaño, una vida falaciosa, basando su vida en una mentira. ¿Amén? Así que ahora vamos a llegar aquí a nuestra conclusión, ¿verdad? Ya encerrando nuestra lección número 10. Dice así: vimos que el engaño es una refinada acción del maligno sobre la mente humana. Ella no se presenta necesariamente como una mentira evidente, más como un raciocinio aparentemente viable. No rechaza frontalmente la verdad, mas la reorganiza de modo que produzca una conclusión falsa. Así es que nacen los sofismas, estructuras mentales aparentemente coherentes que alejan el alma de la simplicidad del Evangelio. Por esto la iglesia no puede limitarse a proclamar la verdad. Debe también aprender, hermanos, cuál debe ser nuestro foco, cómo debemos prepararnos, porque debemos también aprender primeramente a identificar, segundo a exponer y tercero destruir los argumentos, los sofismas que se levantan contra el conocimiento de Dios. El combate espiritual ocurre de forma intensa también en el campo del pensamiento. Donde hay un sofisma, hay una fortaleza que tiene que ser destruida.
Una vez que el enemigo construye raciocinio para mantener las almas presas, cabe, ¿verdad? Compete a nosotros como evangelizadores, llenos de la palabra y de la unción del Espíritu Santo, destruir todas estas construcciones y conducir todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En la próxima lección, hermano, avanzaremos de la teoría a la práctica. Estudiaremos cómo batallar diligentemente contra los sofismas y cómo el ganador de almas debe posicionarse en esta guerra espiritual. Amén, hermano. Así que glorificamos al Señor, ¿verdad? Por esta maravillosa oportunidad que hemos tenido en este día, en esta tarde, para compartir la palabra del Señor, para estudiar otra lección de esta revista poderosa, esta revista maravillosa, tratando acerca del evangelismo. Amén. Entonces, quiero darte gracias por tú haber estado aquí conmigo, por haber compartido, ¿verdad?, todo este tiempo la palabra del Señor, haberte mantenido sintonizado. Yo quiero darte, ¿verdad?, una vez más la invitación a que si usted encuentra que este material, este contenido, ¿verdad?, estas clases están siendo edificantes, están siendo de bendición para tu vida, usted comparta este video, usted comparte el enlace de este canal en el cual usted encontrará reflexiones, usted encontrará prédica, usted encontrará estudio, usted encontrará, ¿verdad?, un contenido con el foco de edificar tu vida, de presentarte el evangelio, de que usted conozca la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Amén. Así que vamos a estar orando, dando gracias al Señor por esta lección, por este tiempo, ¿verdad? Y así nos despedimos esta vez. Señor y Padre Celestial, en esta hora yo vengo delante de tu presencia, Dios. Yo te doy gracias por tu amor, por tu maravilla, Señor. Yo te doy gracias por tu misericordia sobre mi vida. Yo te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que tú me has regalado de estar en este lugar, Señor Jesucristo, para poder compartir con mis hermanos, con mis hermanas, la poderosa palabra del Señor. Yo te pido, Señor, que todo lo que ha sido dicho aquí sea grabado en nuestros corazones, Padre, que nosotros podamos identificar, exponer y destruir sofismas, destruir argumentos, destruir toda acción del diablo, de las tinieblas sobre las mentes, de las almas, Señor, que están allá afuera, que no creen en ti. Y aún también si hay algún hermano, hay algún alma que está dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras paredes, Señor, que aún no ha entendido la revelación o que está siendo impedida por Satanás de alcanzar la verdad, Señor, que nosotros tengamos la capacidad a través de tu palabra, a través de la enseñanza que nos has dado, Señor, en esta revista, de nosotros vencer toda obra, Señor, toda artimaña y toda fortaleza del diablo. Todo yo te lo pido en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.